sino de igual modo lo pueden ver después, o si estás en la 92.1 te contamos que está aquí en el estudio con nosotros el padre Andrés Pérez. Muy buenos días. Buen día, Andrés. Bienvenido. Bueno, buen día a todos y bueno, acá un poquito, como nos pasa a todos los argentinos especialmente y al mundo, como conmovido con la noticia de hoy, al despertar, al comenzar la jornada, después de un tiempo tan lindo que fue la Pascua y en Tandil de un modo muy especial. Hoy con esta conmoción espiritual y creo que todo haciendo un poco memoria de nuestro querido Papa Francisco. Sí, sí. Nuestro cariño. Y ayer lo vimos, estuvo en la plaza y habló por última sí, vez. es O como sea, que- es tan reciente. Es como que fue su despedida o su Claro. partida, dando un poquito ese mensaje de bendición para el mundo, ¿no? Esa bendición que se hace en Pascua, que es Urbe et Orbi, ¿no? Al mundo, y creo que ese mensaje en clave de esperanza para este mundo de hoy, ¿no? Y mostrando también su fragilidad y que todos estamos de paso en esta vida y tratando de construir una sociedad, un mundo distinto y mejor para todos, ¿no? Creo que ese es el legado de este querido Papa Francisco. Y ahora, bueno, como argentinos especialmente, ¿qué hacemos con lo que él ha sembrado en nosotros? Creo que este llamado que decía hoy el cardenal de Buenos Aires nos invitaba a esto, a caminar juntos. Es la mejor manera de tenerlo presente y vivo a él, ¿no? En su misión como pastor. Hablas del legado, se va a hablar mucho del legado de Francisco durante los próximos días. ¿Existe verdaderamente un legado? ¿El tipo cambió cosas en la iglesia? Sí. Yo no sé si como que se lograron hacer cambios profundos, pero creo que él nos invitó a esto de decir, bueno, de revisar, de poner sobre la mesa temas o funcionamiento de la iglesia, la estructura, que él hablaba de estructura caduca, decía una iglesia en salida y en misión, una iglesia permanentemente en diálogo, en encuentro, una iglesia que cuando yo estuve en Roma me acuerdo que él invitaba a los obispos, a los laicos, a un compromiso social, un papa político, social, involucrado, diciendo, bueno, los sacerdotes tienen que estar involucrados socialmente, tienen que tener relación y diálogo con la política, con la justicia social, a los laicos los invitaba al compromiso, ¿no? Pues si no parecía que la iglesia era algo pastoral y espiritual, Claro. y el mundo iba por otra frecuencia. Y el Papa Francisco tuvo esa intuición y ese animarnos a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para contribuir para un mundo distinto, ¿no? Estar cerca de la gente. Estar cerca de la gente, es un papa... Haga el lío, le dijo a los jóvenes en Cuando Brasil. estuvo en Brasil, ¿no? Claro. esto de hacer lío, este lenguaje nuestro, muy de lo cotidiano, un papa muy cercano, con una empatía muy especialmente para las periferias, como decía él, ¿no? Las periferias sociales, existenciales. En Europa todo su trabajo, su misión, su preocupación permanentemente hacia los inmigrantes, ¿no? Que por ahí tenían que inmigrar por guerra, por cuestiones Que económicas. fue una de sus primeras actividades como papa. Es una de las ¿no? primeras que comenzó él un poco tratando de decir, bueno, de que Europa reciba, ¿no? A tantas personas que venían en lancha, que venían por ahí como buscando un lugar, oportunidad, Dejando huyendo la de vida. guerra, sí, dejando la vida muchas veces en el mar, en el sur de Italia, ¿no? En la Claro. Pelusa, ¿no? Y Fue esta todo. postura tan fuerte y tan marcada en favor de los pobres, de los marginados, justamente de la gente que debe huir de algunos países y de la tolerancia, ha generado dentro de la iglesia, ha generado reacciones por parte de ese sector justamente más reaccionario, más conservador, fuertes en contra de Yo Francisco, creo que ¿verdad? la figura del Papa, me parece, su impronta fue alguien que hizo que todo el mundo se cuestionara socialmente, políticamente y al interno de la iglesia, ¿no? Creo que el Papa Francisco era alguien que también incomodaba en ese aspecto. Era alguien que provocaba, así, por lo menos la reflexión interna, si Claro. estamos bien, estamos en la frecuencia del mundo, cómo es nuestra relación con el mundo, en la vida de la comunidad, en la sociedad, ¿no? Creo que el Papa Francisco era alguien que incomodaba, no para mal, sino para provocar nuevas acciones, actitudes diferentes, el diálogo, el caminar juntos. El Papa Francisco era alguien que permanentemente no tenía problema en sentarse en hablar con otros cultos, sea musulmanes, sea judíos, o iba a países en donde el cristianismo era minoría. Sí. El Papa permanentemente era alguien que nos invitaba a animarnos, a caminar y ir al encuentro, por sobre todo,
el encuentro con la persona, ¿no? Y con su historia. Creo que el Papa Francisco era alguien, en ese aspecto me parece, es verdad, es alguien que en este mundo de hoy, por lo menos, digamos, nos cuestionaba y nos generaba un montón de interrogantes. Quienes a favor y quienes también un montón, como todas estas situaciones, también quienes se oponían, ¿no? al cambio, había resistencia, inclusive en la misma iglesia, ¿no? Sobre todo porque es una institución muy conservadora, muy tradicionalista, muy de tradiciones. ¿Y vos crees que eso, volviendo a la pregunta inicial, va a perdurar o el nuevo Papa que llegue le va a dar su impronta y puede que esto que generó Francisco vuelva para atrás? Yo creo que el Papa Francisco ha ido sembrando, ha ido dejando un camino con futuros cardenales, obispos, como en este camino, me parece, ¿no? Él ha estado muy atento, ha ido nombrando obispos y cardenales que tengan esta sensibilidad ante las personas, en este mundo de hoy. Y es lo que todos queremos y esperamos que podamos continuar, ¿no? Claro, como daba la sensación. En un proceso de cambio, transformación y de comunión, que este mundo hoy lo necesita, ¿no? Donde hay tantas guerras, tanta discordia. El Papa Francisco fue alguien que luchó con el tema de las grietas. Sí, inclusive hasta nosotros a veces nos lo hemos venía preguntado... haciendo desde Argentina, ¿no? Nos hemos preguntado también nosotros de por qué no vino, y quizás hoy uno se da cuenta de que no estábamos en una situación social o política de recibirlo. Preparados para recibirlo. Preparados para recibir, sabíamos que por ahí había distintas tensiones, y bueno, el Papa quizás ha visto cosas que por ahí nosotros no la vimos, y hoy comenzaremos a ver un poco... su corazón, ¿no? Lo que nos deja como memoria y el compromiso, me parece, como iglesia y social también, ¿no? Insisto más mucho allá de la fe y de lo religioso y de tu rol dentro de la iglesia en lo personal, ¿a vos qué te inspira, qué te deja, o qué reflexión podés hacer en torno a eso es, a ver, que es una pregunta, como en lo personal... Ustedes piensen a mí lo que me pasó cuando yo llegué de Tandil, fui a estudiar a Roma, cuando viví todo el último periodo de Benedicto, y luego cuando asume él tuvo la delicadeza de invitar a todos los sacerdotes, laicos y religiosos que estábamos en Roma, que quería encontrarse con nosotros en el famoso Salón Pablo VI, pero después terminamos encontrándonos en un saloncito mucho más chico, en la cual él nos recibió a nosotros. En la cual, digamos, él tuvo esta delicadeza de acercarse, de saludar, ¿no? Porque uno estaba acostumbrado a otra estructura, la Guardia Suiza, el protocolo, digamos, había un montón de cosas, cuestiones que uno dice hasta no podía acercarte, y él, sin embargo, como fue el que se acercó, el que nos invitó, el que vino a saludarnos, el que se quedó hasta el final, hasta que saludó a todos. Y en mi caso tuvo la delicadeza, como siempre cuento, ¿no? Un poco eso de que cuando empezamos a conversar unas pocas palabras, cuando me acercaba a saludarlo a él, pensaba qué decirle, bueno, dije que de Tandil, de Argentina, de acá, allá, y que trabajaba en la cárcel, y cuando automáticamente le dije, mira, yo soy capellán de cárcel, automáticamente como sentí que él me registró como persona, ¿no? Como algo distinto, tan distinto que siempre cuento que él me invitó a mí, a otro sacerdote, a una cena como más personal, ¿no? Entonces, digamos, es alguien que a lo más pequeño quizás te pone en otro lugar. Es como que te da un significado, un valor especial. Y eso en lo personal supongo que y eso lo viví impacto... yo en personal, digo, porque alguien que quizás uno ha visto que a un presidente, a un dirigente, lo recibe 5 minutos en un salón, y conmigo tuvo la delicadeza de sentarse, de invitarme a cenar, de compartir una charla que fue muy extensa, más de 1 hora, y creo que ahí se muestra realmente quién es él, ¿no? Claro. Que por ahí una autoridad, que no digo que no tiene importancia, pero digamos, es capaz de sentarse con 2 sacerdotes que estaban ahí a compartir una cena y en un diálogo muy distendido, donde él me contó inclusive de por qué cuando fue nombrado Papa se prolongó la famosa segunda votación que se hace. Ahí me contó que había 2 votos que habían salido pegados, entonces se tuvo que volver a votar, y la votación, que era la famosa fumata blanca, que era las 5, se postergó casi en hora de Italia, eran como las 19 horas. Fue famosa cuando sale ya tarde.
Y cuando le nombraste Tandil, él conocía, de Sí, hecho sí, conocía sí, al padre él Raúl. conocía a Tandil, conocía al padre Raúl, él con los jesuitas habían venido muchas veces ahí al hospedaje de Don Bosco, Claro. donde Ajá. actualmente está el Cristo. Ujú. Sí. Y por sobre todo la sensibilidad que tuvo él, cuando yo le mencioné más allá de mi lugar, me acuerdo, fue esto de la realidad Del trabajo que hacía. del trabajo de digamos. cárcel, Ujú. digamos, ¿no? De esta sensibilidad ante esa realidad social. Ajá. Claro. El contexto de privación de libertad, como los enfermos, los abuelos permanentemente, él está muy sensible, digamos, y cercano. No es solamente alguien que en su discurso, sino que a su vez, si tenía que detenerse y bendecir a un enfermo, lo hacía, sea niño, sea mayor, siempre tenía como esos gestos. Es un papa que creo que todo su pontificado va a ser caracterizado por gestos. Ajá. Creo que sus gestos hablan. Ajá. Es un papa que habla a través de los gestos. Las mejores encíclicas de este papa van a ser sus gestos. Mira qué bueno esto que decís. Ujú. Y para uno que ha estudiado que en colegios católicos, más allá de la cuestión de la fe y eso, al escuchar algunas palabras de Francisco lo hacían recordar el Evangelio, El Evangelio vivo, ¿no? Es un vivo, papa ¿no? que nos hacía ir como a la fuente, ¿no? Claro. Tanto la fuente que hasta nos generaba miedo, esto que decías vos al comienzo, ¿no? Esto de que nos sacaba la estructura, nos hacía volver un poquito a cuestionarnos, a preguntarnos, a interrogarnos y decir, bueno, a ver, volvamos a la fuente y desde ahí, ¿qué camino vamos a transitar? ¿No? Y entonces era un papa que nos animaba a eso, a lo cual muchas veces la iglesia tenía sus miedos, ¿no? Sus recaudos, y Claro. sin embargo él permanentemente ahí, a la fuente, ¿no? Ujú. A lo más genuino del Evangelio, Ujú. al Sí. mensaje de Jesús, ¿no? Creo que, y por sobre todo es un papa, en este contexto que dicen ustedes, humanizador. Ujú. Claro. Es un Sí, papa humano, ¿no? En clave de humanidad, Ujú. ¿no? Mostrándose como lo vimos en el Vaticano, Una de las sin su últimas. hábito, Claro, una de las digamos, últimas ¿no? imágenes, ¿no? Cubierto con un Sorprendiéndonos, poncho, ¿no? sorprendiéndonos, sí. En esa imagen. Humano, Muy humano, ¿no? claro. Un papa que en la pandemia solito ahí dando la bendición, Ujú. diciendo estamos solos, acá estamos todos juntos, rememos juntos. Y el mundo se peleaba por las vacunas, que esta sí, que aquella no, y el papa decía, estamos en la misma barca, rememos juntos, ¿no? Sí. Bueno, esas enseñanzas profundas de la vida que las iremos redescubriendo. Creo que Claro. ahora comenzará una etapa de redescubrir su mensaje, su paso, su memoria, Ujú. su enseñanza, su testimonio, y por sobre todo por ahí esto, ¿no? Si ustedes al comienzo me preguntaban, un papa, ¿cómo me atravesó mi vida, mi sacerdocio? Y un hombre con gestos, Ujú. un Claro. papa, un pastor de gestos, Ajá. más que elocuencias y grandes publicaciones y encíclicas, creo que habló a través de gestos, Ujú. ¿no? Sí, incluso desde la elección de Francisco, ¿no? De su nombre. Ustedes piensen que cuando él decide ir a vivir, va a vivir a Santa Marta, que es un pequeño hotel, podría haber ido a su residencia episcopal, y sin embargo decide vivir con la gente, con los empleados, con el resto de los sacerdotes que viven ahí. Ujú. Un papa que cuando tiene que retirarse del lugar en el que él se había alojado, fue y pagó su cuenta. Claro. Un papa que rompe esquema, un papa que dice, bueno, basta de privilegios. Claro. Claro. Un papa que dice, bueno, si yo soy papa, si cualquier persona va a un hotel, se hospeda, por más que sea papa, él fue y pagó su cuenta, ¿no? Ujú. Se subió, Gestos. recuerdan en la imagen de cuando se sube en la combi, que lo esperaba el auto propio del papa, y él Ujú. se sube a la combi con todos los obispos, Claro. los cardenales. Ujú. Sí, como Y él decís se vos, subió. gestos. Gestos, privilegio, un papa que dice, bueno, si yo que soy papa, esto lo hago así, bueno, ¿cuánto más el resto, no? Claro. Entonces, como iglesia, pero si el papa hace esto, Ujú. maneja en bondi, se maneja en micro, va en tren, paga la cuentita, Ujú. ¿por qué nosotros podemos vivir de los privilegios de la iglesia, ¿no? En Ujú. este mundo? Entonces, el papa creo que también rompió esos esquemas, me parece, y ahí también puede haber sido que hay sectores que no le gusta, Claro. Sí, sí, sectores sí. que quieren vivir también, Ujú. seguir viviendo de esos privilegios. Claro. Hacíamos mención esta mañana que el Sí. Papa, cuando se fue de Argentina al cónclave, se fue con lo opuesto. Y a lo mejor hoy, mirándolo en retrospectiva, Sí. digo, no se fue con, o sea, o se fue con lo opuesto pensando en volver.
es muy argentino. Ustedes piensan A que lo mejor se esto, fue ya. esto que dicen que cuántos de nosotros, cuántas familias de nosotros que han venido del norte, del sur, que tienen que irse a una ciudad, que sabemos que nos ha pasado en nuestra familia. ¿Quién no se ha ido con lo opuesto? De su Claro. casa Sí. como hijo, Sí. en el trabajo, una ciudad a otra, nuestros familiares, sobrinos que uno ve, o vecinos que se van con lo opuesto. Bueno, es muy argentino, digamos, Claro. es muy de nuestra cultura, de ese sacrificio, de eso de decir, bueno, me voy con lo que tengo, ¿no? Ujú. Y bueno, a ver, lo veíamos en su manera de vestir, en su manera de ser. A mí me impresionaba mucho cuando estuve con él, que le pedí un ratito conversar con él, y que me llevó a un lugarcito, y dice, vení, vamos a conversar, y me llevó donde él vivía, y me presentó la cocinera, su cocinera, pero era un trato muy muy familiar, Sí, muy de cercano, casa. ¿no? Sí. Claro. Y también, ¿no? Me la presentó, me dijo, bueno, esta es la mejor persona, porque es la que cocina, digamos, con un poco, con un tono de humor. Sí. Muy argentino, digamos. Muy argentino, ¿no? Y creo descontracturado. que el mundo de hoy necesita esos referentes, esos líderes, ¿no? Ujú. Y creo que, bueno, lo iremos redescubriendo, ¿no? Ujú. Yo Sí, siempre seguro. digo, Material ahí. y a veces uno dice, no, porque cuando fue papa fue así. No, yo por ahí les cuento un poco así. Yo cuando estudiaba, habitualmente íbamos a San Miguel, que es donde se reúnen todos los obispos, que era una conferencia episcopal, y algunos sacerdotes, o los que estábamos estudiando, íbamos a ofrecer un servicio que era de secretaría. Ujú. Terminaba la conferencia, que duraba una semana, y todos se iban apuradamente. Y me acuerdo porque me quedó su imagen de que cuando todos se iban, que estábamos todo el grupito que habíamos estado trabajando ahí, el único que se acercó a saludarnos, dice, vengo a saludarlos antes que, dice, todos nos comencemos a ir y antes que todos vengan los periódicos, iban a hacerle las notas, los obispos y demás. Y él tuvo la delicadeza, cuando era presidente de la conferencia, vino y nos saludó a uno por uno de los que habíamos estado ahí ayudando, colaborando en esa semana de los obispos en San Miguel. Así Mirá. que, digamos, no es que fue algo después, No, fue una línea, un estilo sino de que vida, fue su una elección estilo de vida. vida. Alguien que, siendo el presidente de la conferencia, vino y nos saludó a uno por uno y nos agradeció de lo que habíamos hecho. Ujú. Que por ahí uno dice, bueno, nadie lo vio, éramos ahí alguien que estábamos a disposición de esa Claro. reunión, y sin embargo, él Él sí. destacó esto, ¿no? Decían ustedes, ¿cuál es la diferencia de él? Es eso, es destacar lo que parece tan como anónimo, que no se ve, Claro. él lo Ujú. visibiliza. Sí. Y creo que también eso a veces provoca reacciones, cuando él Claro. visibiliza las minorías. Claro. Eso. Y eso también provoca ciertos rechazos, o también genera como confrontación. Es alguien que visibiliza las minorías Sí. Y los Sí, sí. gestos, ¿no? Me quedo con esto de los gestos. de gestos. Sus Un mejores hombre de encíclicas gestos. son Sí, sus su gestos. encíclica será para mí, digamos, mi manera de ver, sus gestos. Ujú. Muy bueno. La sí, encíclica de los gestos de Francisco. Ujú. Ya vamos a ponernos a trabajar en eso, entonces. En eso. Claro que sí. Vamos Claro que sí. a recopilar material. Sí, y hay un montón, dejó un montón de material con muy buenas exposiciones, con Muy bueno, siempre sí. esto, ¿no? De acompañando a ver, las minorías que hoy son mayoría en un contexto mundial, Mundial, ¿no? Y sí, difícil, sí, sí. donde Los marginados son mayoría. los marginados son mayoría hoy. Es así, ¿no? Es así. Es muy cercano y muy atento a esas minorías, ¿no? Ujú. Y se Sí. preocupaba, no era alguien Sí, que no. solo se preocupaba, sino que también tenía esto de ponerle nombre, de visibilizarlo, de accionar, ¿no? En muchos proyectos que por ahí se irán conociendo ahora, a partir de ahora, Seguro. de actividades sociales, de asociaciones civiles, ¿no? De ONG que trabajan en el mundo, ¿no? En Sí. las escuelas, él trabajó mucho con el tema de las escuelas, el tema de educación y el deporte, Ujú. Sí. el tema de los inmigrantes, ¿no? Ujú. También, Sí. especialmente en Europa. Sí. Sí, Un con las gran diversidades legado. sexuales La también se ha mostrado diversidad, muy, ¿no? muy Él tolerante. permanentemente no tenía problema, y creo que es esto, ¿no? Es decir, sentarse y en un diálogo de escucha y de apertura hacia otras realidades también, Ujú. de personas, ¿no? Así, bueno, con otras ideologías. Claro. Digamos, es un papa que realmente, digamos, nos muestra un camino, pero un camino que uno lo ve muy genuino también, ¿no? Claro. No es, bueno, alguien que se sentaba como para defender posturas o verdades, Ujú.
sino que por sobre todo la verdad que el Papa siempre ponía sobre la mesa era el valor de la persona, ¿no? Y su dignidad. Él permanentemente decía, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? Claro. Él soy el peor y permanentemente él se ponía ahí en ese escaloncito siempre abajo. Hace poco la presidenta de México decía, no, el Papa Francisco es alguien que nos enseña, dicen, a mirar al otro, a la persona, no de arriba hacia abajo, sino de ponernos como en el plano mismo de escalón. Sí, de una mirada de igual a igual. Lo decía, me parece, la presidenta de México en esta confrontación, especialmente con Estados Unidos y demás, claro. ¿no? Sí, sí, ejemplos. Hay un montón. Ejemplos políticos y sociales que también marca la política del mundo, ¿no? Que marca la política del mundo, me parece. Andrés, muchísimas gracias por haber gracias a ustedes, venido. por esperarme, que pudimos armar. Estuvo buenísimo. Nos extendimos un poquito, pero la verdad que creo que valió la pena. Bueno, sobre todo porque además tuviste la posibilidad, ¿no? de conocerlo como Papa. Más allá de su participación dentro de la iglesia acá, ¿no? Sí, bueno, gracias y bueno, unidos en la oración, y creo que ahora comenzará una etapa, un momento lindo de la vida de Francisco en el mundo de hoy, ¿no? Ese será el desafío. Así que bueno, gracias y un saludo y bueno, bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. El padre Andrés nos acompañaba ya sobre el final del programa. Nada de lo que estaba pautado para hoy sucedió, porque obviamente nos despertamos y lo primero que vimos fue la imagen de Francisco y bueno, la sorpresa, ¿no? Empezar a leer las bajadas y decir, ay, muchas gracias. Estas medallitas que le dejo, perdón que le interrumpo, pero bueno. Esta medallita fue en el último año que estuve antes de la pandemia, que pude viajar a Roma y estuve en la misa en Santa Marta. Compré para después entregar, siempre entrego a la familia, a veces en las cárceles y eso. Bueno, estas son distintas y son especiales porque están bendecidas por él. Yo había comprado varias cositas y le digo, monseñor, ¿me puede bendecir esto? Y él con mucha alegría, con mucho cariño lo hizo. Así que bueno, les traigo una medalla de él. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y te vamos a convocar. Camila, ¿no? ¿Camila? Martu. Te vamos a convocar en alguna otra ocasión para que nos hables de tu trabajo en las cárceles, que nos interesa muchísimo. Gracias a ustedes y bueno, estamos en comunicación. Dale. Muchísimas gracias. El padre Andrés nos acompañaba. Bueno, nosotros nos despedimos y nos vamos a reencontrar mañana 8:07. Así es. Seguramente seguiremos hablando de esto porque hay mucho para hablar.